Empieza El año pasado, un podcast de cine nada contemporáneo, y es que aquí no se hablará ni de la actualidad, de estrenos ni novedades en plataformas de streaming, sino de historia y tecnología a través del séptimo arte. De la mano de Iker González Urresti y Ariadna Ollé, en cada episodio viajaremos hasta un año en concreto a través de 2 películas estrenadas ese mismo año. Una película para descubrir el cine como impulsor tecnológico y otra para entender el cine como reflejo histórico. Poneros cómodos en la butaca y apartad las distracciones, porque estáis a punto de retroceder en el tiempo. Hoy, en el año pasado, 1932. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estéis escuchando. 1x07 del año pasado y obviamente lo empezamos presentándonos. Yo soy Iker González Urresti y tengo aquí a mi lado a Ariadna Ollé. Hola, ¿qué tal? Ya es el séptimo programa ya. Dios Séptimo mío. programa, penúltimo programa de la temporada. Sí. Bueno, antes de nada, agradecer como siempre, como es habitual, a la gente de Tracking Bilbao, que gracias a su concurso Tracking Bilbao Podcasting, en concreto la 3ª edición, pues este podcast existe, sigue existiendo y estamos hoy aquí gracias. Así que, merci, es que ricasco. Gracias. Bueno, como habéis escuchado en la intro, cada programa lo dedicamos a un año en concreto en el que analizaremos 2 películas desde 2 perspectivas distintas. Una desde la tecnología, aquí con Ariadna, y otra hablando de historia o lo que a mí me salga del centollo. En este caso nos vamos al año 1932. Nos vamos bastante atrás de donde estábamos. Por ahora, récord del programa. Récord hacia atrás, efectivamente. Sí. Y de hecho, ahora voy a comentar un par de cosas al respecto, pero bueno. Hoy vamos a hablar de 2 películas, como siempre, y vamos a hablar de Flowers and Trees, que es una película corta. Un cortometraje es una película. ¿Corto? Sí, sí, total. Y vamos a hablar de Freaks, la parada de los monstruos, que esto sí que es una película, también un poco corta, pero es un largometraje. Bueno, vamos a hablar luego de esto. Pero bueno, en fin, como siempre empezamos haciendo un repaso del año 1932. Vale, es que siempre, o sea, es que no hay manera, Dios mío. Siempre buscas y todo es una mierda, siempre. Cuando buscas lo destacado del año, siempre es todo negativo. Es una cosa impresionante. Bueno, en fin. 1932, el partido nazi se convirtió en la fuerza política más votada de Alemania. Es que no hay manera de remontar esto. O sea, en fin. Luego, 1932, en pleno impacto en Estados Unidos y Alemania, la Gran Depresión. ¡Bien! ¡Súper! ¡Yupi! ¡Qué Profunda felices! crisis económica y social, desempleo masivo, caída drástica del comercio internacional, de los precios de las materias primas, quiebra de bancos, aumento de la pobreza e indigencia, descontento social, ascenso de movimientos políticos extremistas. Bueno, vamos a sacar otra vez Network, estoy harto. Sí. Pero, Jolín. mira, ojo, 1932 se aprobó el Estatuto de Autonomía en Cataluña. Bravo. Vamos. Claro, no había llegado Franco todavía. Claro. Estábamos en la República, así que bravo, un aplauso. Bueno, y en otras ya siempre vamos de menos a más, ¿no? James Chadwick descubrió el neutrón. Jolín. Gran avance. Sin él no existirían muchas cosas, entre ellas, pues Jimmy no sé, Neutron. Jimmy Neutron. Vale, gracias. Hemos pensado lo mismo, ¿no? Esto tiene que ser el Este es nuestro nivel de ciencia. el teaser de... Toda nuestra única aportación sobre el neutrón. Bien. En fin, la Palma de Oro ese año fue para absolutamente nada, el Oso de Oro fue para absolutamente nada, el León de Oro fue para absolutamente nada, la Concha de Oro fue para absolutamente nada y el Goya, la mejor película, fue para absolutamente nada porque no había ni Goyas, ni Festival de Donosti, ni Festival de Venecia, ni Festival de Berlín, ni Festival de Cannes. Empezaron a partir de los 40 y 50. Lo que sí había era Oscars. Los Oscars son a partir del 28 y el Oscar a la mejor película fue para Grand Hotel de Edmund Goulding. Y ya sabéis que siempre hacemos quién nació y quién murió. Pues bueno, nacieron muchas personas, o sea,
vaya, o sea, buena cosecha. Ellen Burstyn, Ajá. John Williams, Uh, Elizabeth Taylor, uh, Johnny Cash, ajá. Adolfo Suárez, Parece que te está animando. ¡Eh! ya ves, Anthony Perkins, Carlos Saura, Ajá. Peter O'Toole y Omar Sharif, que los dos, Ujú. yo creo que su papel más recordado es Lawrence Arabia, y los dos nacieron el mismo año, o Vaya. François Truffaut, puto facha. Pero bueno, murieron ese año el fundador de Kodak, George Oh, Eastman, ostras. y King Camp Gillette, industrial e inventor estadounidense conocido De por la su Gillette. hoja de afeitar. Yo, esto o sea, se llama King Camp. King Camp. Buen nombre. Sí. Potente. Es que él era estadounidense, pero se llamaba King Camp. O sea, bueno, A en fin. favor. Muy bien los padres. Sí. En fin, con esta intro no me alargo más. Esto era un poco. Porque al final siempre, también con las muertes, pasa también que hay gente que, claro, que del siglo XIX. Claro, Hay claro. tanta gente conocida, al menos Sí. por nosotros. Igual somos muy cultos de niños. Pero bueno. En fin, no me alargo más. Vamos ya a entrar en materia. Vamos a hablar de tecnología con Ariadna Oye. Pues empiezo mi sección, que creo que va a ser una secuela espiritual de nuestro primer programa dedicado a 1939, porque hoy efectivamente vamos a volver a hablar del Technicolor, pero esta vez no vamos a hablar del Mago de Oz, sino que vamos a hablar de un corto que os cité por aquel entonces, que se llama Flowers and Trees, Flores y Árboles, que es un corto de Disney. Y es importante y es relevante en la historia del cine porque es el primer corto de Disney producido en color y podríamos decir que es la primera producción de animación que tiene todos los colores. Ahora sabéis Poca por broma, qué. ¿eh? Sí, fue tan innovador y fue tan impactante en la industria que ganó el Oscar a mejor corto a secas, porque no había mejor corto de animación como lo hay hoy en día. El corto dura 7 minutos 50 y es la Silly Symphony número 29. ¿Qué son las Silly Symphonies? Pues son pequeños cortos musicales de Disney que hizo desde 1929 a 1939, que básicamente eran historias muy cortitas, acompañadas siempre con música sincronizada con lo que estaba pasando, ¿no? Que esto era algo también como muy novedoso, porque recordemos que el color llegó a finales de los años 20. El sonido. Entonces, Disney lo aprovechó en las Silly Symphonies y a lo largo de toda la historia de las Silly Symphonies hizo 75 Silly Symphonies. Esta, la de Flowers and Trees, fue la número 29. En las Silly Symphonies, pues se contaban historias muy pequeñas con personajes todos diferentes, pero hubo personajes que trascendieron las Silly Symphonies, como fue, por ejemplo, el Pato Donald, que pues lo introdujo en una Silly Symphony, tuvo mucho éxito y al final acabó siendo muy importante. Creo que te lo pregunté ya en un capítulo. ¿Quieres intentar hacer el Pato Donald? No. Creo que no he hecho nunca el Pato Donald, no lo voy a hacer. No va a ser El hoy. San Pito ¿Lo Pato, quieres ¿no? intentar Le enviamos tú? un abrazo al señor San Pito Pato de redes, que lo Eso, hace muy bien. sí. No, yo esto no. En Vale. privado igual sí me animo, pero... Igual cuando esté resfriada un día lo puedo intentar. En fin, tan importantes fueron las Silly Symphonies que todas ellas, 7 de ellas ganaron el Oscar a Mejor Corto, o sea que, hay unas cuantas perlas por allí y Disney aprovechó las Silly Symphonies como eran tan cortitas para experimentar en cosas técnicas como fue el sonido, luego, hoy que es lo que veremos ahora, el color y también luego la cámara multiplano, que no os lo voy a contar hoy, pero seguramente va a salir en algún momento del podcast. ¿De qué va el corto? A ver, va de... Bueno, tampoco está complicado, ¿eh? No, sí es muy fácil, igual demasiado fácil. Una árbol y 2 árboles, uno guapo y el otro un poco más creepy, que Es que tienen género los árboles, ¿eh? Sí, o sea, están dibujados de forma clara como que son un chico y una chica, ¿eh? Son unos Ents, básicamente, que pues están enamorados de esta señora árbol, los dos, la intentan, la cortejan, básicamente, y el creepy
y pues digamos que se sobrepasa un poco, intenta como manosearla y la otra le rechaza, se cabrea tanto el señor Creepy que pues decide quemar todo el bosque. Pero el pobre pues no pensó que igual él también acababa quemado. Pero bueno, se desata el caos por el bosque, al final todos se salvan y el chico majete, bueno, el árbol majete y la señora árbol pues se enamoran en 30 segundos, se dan un besito y se casan y fin. No, Esto es el corto. todos no se salvan, ¿eh? Como, bueno, el señor Creepy muere, pero bueno, el árbol Creepy. Se quema vivo. Claro, se quema vivo, bueno, su propia medicina, oye. Entonces, la verdad es que eso, es como si un niño se hubiera inventado un cuento antes de irse a dormir, ¿no? En plan, venga, cuéntame un cuento y se inventa eso. La verdad es que es súper sencillo, pero bueno, en esa época fue muy efectivo y vemos un poco pues esta mente conservadora, ¿no? Hasta para darte un besito te tienes que casar antes. En fin. Vale. Dicho, o sea, contado el podcast, iba a decir, esta Silly Symphony, Flowers and Trees, vamos a ver lo que sucedió para llegar a estrenarlo, ¿no? Después de que se añadiera el sonido en los cortos de Disney, recordemos que el primero fue en 1928 el Steamboat Willie, que es ese corto en el que Mickey Mouse debutó en público, ¿vale? Que es este corto que ahora pues ponen delante de todas las Disney Originals, ¿no? Que sale un fragmentito, que es Mickey Mouse silbando, que hace... Ahora me he quedado en blanco otra vez. Bueno, esto, que es muy conocido, bueno, ya no sí me va a saltar. Animado, ¿eh? El pato sí, Donald no, pero silbar igual esto sí, es más ¿no? fácil. Bueno, recordemos que es esto. Entonces, bueno, pues Disney ya tenía el sonido por la mano y dijo, vamos a romper otra frontera, que es la del color. Disney, por eso, como siempre, no fue el primero en sí, porque ya habían otros estudios de animación que se le habían avanzado antes. Por ejemplo, The Debut of Thomas Cat, que era un corto de los 1920s, ya tenía un poco de color. Luego también teníamos una serie animada en 1925 que se llama Ebenezer Ebony, que la verdad que si lo buscáis no sale nada en Google porque creo que se perdió. Ya tenían color, pero lo que pasa es que todos los colores que había era o rojo o verde, porque recordemos que habían unos cuantos procesos, ¿no? Sobre todo en el Technicolor, y el que más se utilizaba en ese momento era uno que permitía solo dos colores, el verde y el rojo, por lo tanto no había todo el color completo. Decir que en Ebenezer Ebony había un capítulo que se llama The Flying Elephant, Ehem, ¿no? El elefante volador. Igual esto Disney un poco lo cogió prestado. Ahora te he pillado, sí. Vale. Luego también había de la Fleischer Studios, de Max Fleischer, pues tenemos que era el creador de Betty Boop y Popeye, pues también habían experimentado con estos dos colores, no utilizando el Technicolor, sino utilizando el Cinecolor, que era un proceso mucho más barato y mucho más rápido que el Technicolor. Luego también el creador del Pájaro Loco, Walter Lantz, había producido una animación muy pequeñita en una película de acción real que se llama King of Jazz de 1930, que hay una pequeña secuencia de animación que está en estos dos colores. Pero bueno, al fin y al cabo había una limitación económica para todos los estudios porque aplicar el color era muy caro y además no había, como habíamos dicho, pues todo el esplendor de todos los colores a la vez, incluyendo el que faltaba, que era el azul. Entonces, Disney dijo, esto no puede ser, voy a ser el primero en traer todo el color a mis producciones. Quiero mi monopolio. Claro, y no solo era por el hecho de, me hace ilusión, ¿no?, tener el color en mis producciones, sino que ya sabéis que Disney es un businessman, siempre tiene la mentalidad de ganar dinero. Y es que Mickey Mouse tenía tanto éxito que estaba aplacando todos los estrenos de las Silly Symphonies, porque por una parte teníais todos los cortos de Mickey Mouse, como el Steamboat Willie, y por la otra parte teníais las Silly Symphonies. Y claro, la gente, las Silly Symphonies les daba igual, porque a ellos les gustaba Mickey Mouse. Yeah. Entonces dijo Disney, oye, igual, si empiezo con las Silly Symphonies en color, obligaré al público a ir a verlas, ¿no?, y forrarme todavía más con otra de mis producciones que ahora mismo la gente les parece un poco pues más de lo mismo, ¿no? Así que, bueno, Disney empezó a investigar, encontró esta gran empresa llamada Technicolor que
por aquel entonces iban por el proceso 3, que es este proceso de solo verde y rojo, pero sabía que existía este nuevo proceso novedoso, que es el proceso 4, que incluía el color azul. Lo que pasa que era pues muy caro, obviamente, y el Technicolor, el proceso 4, no estaba teniendo mucho éxito porque era muy difícil de grabar con él, porque recordemos que eran 3 celuloides corriendo a la vez, una cámara muy grande, muy ruidosa, no se podía grabar el sonido en directo porque se colaba todo el sonido de la cámara con los motores. Entonces, para las películas de acción real, pues no se podía utilizar. Así que, bueno, se reunió con ellos y dijo, oye, vamos a hacer una cosa, ¿no? Vosotros queréis un poco innovar y vender vuestro producto del Technicolor 4, pero nadie quería utilizarlo por lo que os acabo de contar, ¿no? Entonces dijo Disney, oye, lo pruebo yo en mis Silly Symphonies, vemos qué pasa, vemos si funciona, vemos si el proceso está bien hecho y funciona para todos, y yo solo os pido que sea el único cliente que podáis tener durante 2 años. Vamos a firmar un contrato de exclusividad para que ningún otro estudio de animación pueda tener los 3 colores. Ya. Y los de Technicolor, que estaban buscando básicamente algo así, una oferta como esta, pues dijo, adelante, vamos a firmar. Porque además los del Technicolor estaban un poco preocupados porque decían, no podemos solo ofrecerle a un único cliente nuestro Technicolor Proceso 4, porque lo tenemos que ofrecer a todo el mundo, no podemos solo a uno. Pero claro, para ellos era súper difícil porque entonces tenían que fabricar muchísimas cámaras de Technicolor, tenían que ampliar sus laboratorios, porque claro, si les salen 100 clientes que de repente quieren cine en color, pues ostras, ¿cómo se maneja todo esto, no? Así que les fue súper bien que venga Disney y diga, vamos a firmar un contrato de exclusividad, solo me tenéis a mí, solo os preocupáis por mí y ya está. Y a Disney le fue muy bien porque, bueno, claro, todos sus departamentos financieros estaban súper preocupados porque decía, pues si ya te está funcionando en blanco y negro, ¿por qué quieres pasar al color, no? Si es que, ¿por qué? Pero bueno, él estaba súper seguro de sí mismo y dijo, vamos a cambiarlo. Dices, ¿no? O sea... El señor, exacto, el Walt Disney. Así que, por aquel entonces, ¿qué estaba pasando en los estudios de Disney? Que estaban ya animando Flowers and Trees, pero en blanco y negro. Y Disney acaba de firmar el contrato del Technicolor y dijo, vamos a tirar a la basura todo lo que hemos estado haciendo con Flowers and Trees y vamos a hacerlo todo ahora en color, lo mismo pero en color. Y amigos, esto no es tan fácil como empezar a pintar encima de los dibujos y aplicarles el color, porque lo que hacían era, ellos pintaban los fondos, ¿no? Aparte, y luego encima iban incorporando los cells, que eran estas láminas plastificadas, ¿no? Con el personaje. Entonces no tenían que estar pintando todo el frame, no todo el fondo más el personaje, sino que aprovechaban el fondo todo el rato y iban como cambiando el cel con cada fotograma diferente del dibujo. Y así luego esto lo fotografiaban frame a frame y cuando lo pasabas seguido en un celuloide, entonces tenías la imagen o el dibujo animado. Esto pues era una maravilla, pero claro, todas las tintas que tenían en el mercado no estaban preparadas para pintar encima de un plástico, ¿vale? Y eso, claro, para Disney cuando lo probó, pues las tintas se agrietaban, se pelaban, se secaban y salían del cel. Entonces, claro, tuvieron que reformular todas las tintas que ya tenían hechas, todas las tintas que utilizaban para blanco y negro, lo tuvieron que reformular para que funcionase encima del plástico del cel. Así que no fue todo tan fácil para Disney. Aún así, cuando se estrenó Flowers and Trees fue todo un éxito, tanto como el que Disney sabía que sería, tuvo una acogida como nunca antes la había tenido una Silly Symphony antes, rompió todos los récords y tanto que pues Disney amplió el contrato de exclusividad con Technicolor para 5 años más. Así que, bueno, se quedaron con el Technicolor. A partir de allí, todo lo que hizo Disney después fue en color. En las Navidades se estrenó Santa's Workshop, que también fue en color. Luego, en Pascua del año siguiente fue las Funny Bunnies. Vamos, o sea...
Total. Y en 1933 también llegó Los Tres Cerditos, que yo creo que es una de las Silly Mítico, Symphonies sí. más mitiquísimas que tienen. Y luego ya un poco de foreshadowing, 3 años después, en 1935, empezaron con Blancanieves, que fue el primer largometraje que hizo Disney, que lo petó y fue un éxito y historia del cine también, Sí, que ya sí. fue también en color. Obviamente, si veis cualquiera de las sinfonías a partir de 1932, veréis esa cartela que siempre hablamos de Silly Symphonies in Technicolor, obviamente. A partir de 1932, pues todos los otros estudios de animación, menos el Terry Moser, los Terrytoons, ya tenían planes para pasarse al color. Pero claro, como el Technicolor no podían utilizar, o tenían que utilizar el Cinecolor, que es el que era más barato y más rápido, o tenían que utilizar el Technicolor 3, que era el de rojo y verde. Pero bueno, a partir de ya cuando se le acabó la exclusividad, ya la Metro-Goldwyn-Mayer, la Warner, Fleischer Studios, todos esos pues se sumaron al carro y acabamos teniendo dibujos animados todos en color. Así que otro gran ejemplo de Disney siendo un gran businessman. Sí, sí. Bueno, esto creo que no lo hemos hecho nunca hasta ahora, me sabe un poco mal, pero bueno, Blancanieves es del 37. Ah, he dicho 35, perdón. Has claro. dicho 35. Pero bueno, un pequeño no pasa nada. Y bueno, yo creo que esto está muy bien también para entender un poco cómo funciona Disney, ¿no? Bueno, cómo funcionaba y también cómo se han transmitido un poco sus valores a lo largo del tiempo, ese especie de monopolio que, bueno, hablábamos de Disney en el capítulo de El Príncipe de Egipto brevemente, cuando después se creó DreamWorks y demás. Y bueno, ahora volvemos un poco al Technicolor, que a pesar de todo, bueno, si queréis saber más sobre el Technicolor de forma más concreta, os dejamos por ahí, esto se hace así, ¿no? Os dejamos Sí. por ahí, estoy señalando para los de vídeo, ¿vale? O sea, para los de audio estoy señalando en vídeo el primer capítulo del año pasado, que hablábamos de, bueno, en la parte de tecnología hablamos del Mago de Oz y Ariadna pues se extendió bastante en todo el tema del Technicolor y está bien repasar esto para ver que venía incluso desde bastante más atrás y que bueno y que acababa siendo pues una pieza para mí histórica como lo es Flowers and Trees que yo creo que a más de uno le sonará, ¿eh? Yo es que de hecho cuando me lo mencionaste no caí, pero luego cuando empezamos, o sea, que lo volvimos a ver, fue como, ostras, claro, si esto Es yo ya lo había visto, Sí, ¿sabes? sí. Y Muy realmente como mítico. Los Tres Cerditos o muchos más, es como es que fueron 75, ¿sabes? O sea, es que al final Sí. hicieron una barbaridad y tenemos varios en mente y yo creo que también, bueno, sí, hablamos del Monopoly y demás, pero sentaron las bases para lo que fue, pues, un look visual que duró Muchos años, fácilmente sí. 20, 30 años. Sí. Y que bueno, que todos los estudios, a ver, no creo que fueron a copiar, ¿no? Pero que al final era como un referente a Total. seguir por calidad. Ahora igual no podemos decir lo mismo, pero pues sí, era Bueno, y que tú ves el Flowers gran and Trees estudio. y es tremendo, está súper bien, ¿eh? Sí. O sea, Está está muy muy, muy cuidado, bien. realmente. Y luego que ves toda la sincronía con la música, Total. que es una pieza clave, y ves lo complicado que tiene que ser también para esa época estar animando al ritmo de una música. O sea que Sí, total. Vale, pues dicho esto y hablado de esto, vamos a hablar un poquito de historia. Pues vamos a hablar un poquito de historia, vamos a hablar de Freaks, la parada de los monstruos. Yo solo quiero decir una cosa antes de que Ajá. sigas, que me he dejado una cosa de decir que es bastante curiosa y me la he dejado porque bueno, tenía tantas ideas en la cabeza, que Flowers and Trees se estrenó antes, o sea, recordemos que eran cortos que se ponían antes de otra peli, pues la película escogida para estrenar Flowers and Trees fue una peli de Clark Gable que se llama Strange Interlude, que era un dramón increíble. Y bueno, esa gente pues vio, antes de eso vio Flowers and Bueno, Trees, así que había que bueno, venderlo de alguna forma. O sea, sí. quiero decir, por lo que sea, a la gente le llamas más diciéndole, hey, que luego tienes a Clark Gable, que no, venga, ven a ver mi corto de De, dibujitos, sí. ¿sabes? Bueno, en Mm. verdad, Flowers and Trees también es un drama, así que bueno.
Bueno, Es y la lo historia de antes de amor. Blancanieves que hemos corregido del 37, lo del 35 igual lo has dicho porque fue cuando empezó la producción, ¿no? Que Sí, creo correcto. que fue algo, Sí, sí. era algo así, ¿no? Así haciendo fact-checking Fact-checking en riguroso directo. en riguroso directo. Sí. Vale. Pues nada, vamos a hablar de historia y vamos a hablar de Freaks, la parada de los monstruos, que vuelvo a hacer otra vez lo de coger la película que nos recomiendan, ¿no? Que Sí, parecía, es verdad. podría ser un poco la del vago, ¿no? Pero es que realmente, bueno, voy a hablar de Freaks, pero no voy a hablar de Freaks, ¿vale? Va a ser un poco caballo de Troya, pero bueno, en fin. Freaks, la parada de los monstruos, es una peli de terror, vamos a técnicamente es de género, ¿no? O sea, pero bueno, es una película precódigo de 1932, producida y dirigida por Todd Browning. Para la gente que se esté llevando las manos a la cabeza diciendo, ¿qué es esto del precódigo? ¿Qué dice? Bueno, vamos a hablar de esto. En fin, la película se desarrolla en el contexto de un circo ambulante francés y sigue a una intrigante trapecista que se une a un grupo de artistas de feria con el plan de seducir y asesinar a un enano de la compañía para obtener su herencia. Sin embargo, su plan tiene consecuencias peligrosas. Sí, efectivamente estaba leyendo, o sea, quiero decir, pero es que me hace un poco de gracia leer sinopsis. Siempre tienen esta cosa como un poco divertida. En fin, entonces me hace ilusión leerla. En fin, la película está basada en elementos de un relato corto que se llama Spurs, de Todd Robbins, y fue publicado por primera vez ese relato corto en la revista Monthly's Magazine en febrero del 23, y sus derechos fueron adquiridos por la Metro-Goldwyn-Mayer bueno, la verdad que iba a decir en qué año, pero no tengo el año. El caso es que Estamos finos hoy. no, bueno, no tengo el año de cuando adquirieron los Sí, derechos, oye, bueno, en sí. fin. Que sí, que sí. La cosa es que fue una película bastante movidita desde su génesis, por así decirlo, ¿vale? La película fue filmada en otoño del 31 y fue interpretada por personas con deformidades físicas reales y enfermedades reales también, ¿vale? O sea, no era... bueno, es que iba a poner un ejemplo fatal de una cosa actual que no voy a hacer porque me meto un poco en un percal, ¿vale? Vale. Pero bueno, no era como... bueno, no voy a entrar. En fin, En una película que he citado hoy. no. Ah, No. Bueno, en fin, había gente con enanismo acondroplásico, síndrome de Virchow-Seckel, microcefalia y otras diversas enfermedades. Bueno, no me voy a poner a explicar todas estas cosas, pero bueno, era gente con enfermedades raras interpretando a gente que tenía enfermedades raras en la película. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que la presencia de estos actores en set incomodaban a los empleados de la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿vale? Vaya. Vaya, no se podía saber. Entonces, ya no solo esto, sino que también, salvo los gemelos siameses, los intérpretes no tenían permitido entrar en los estudios, sino que se les puso una carpa construida especialmente para la ocasión para ellos, ¿no? En plan, poneos ahí, no, que no quiero veros mucho rato aparte del que estamos grabando. O sea, Dios la, mío. y menos mal que era una película para Sí, reivindicar sí. eso, que ahora, bueno, ahora entramos. Pero bueno, la película se proyectó en el 32 y en enero, y muchos espectadores reaccionaron de forma negativa, porque consideraban la película demasiado grotesca, por lo que sea, ¿sabes? Grotesca en plan, hay un enano en pantalla, no, por favor. Ya. Eh, y entonces, en respuesta, el ejecutivo de la Metro-Goldwyn-Mayer, Irving Thalberg, que no va a ser la última vez que le mencione hoy, sin el consentimiento del director Todd Browning, que por cierto no lo he dicho, pero Todd Browning, si habéis escuchado el podcast anterior, cuando el señor Borja recomendaba la película, un abrazote a Borja, Todd Browning, por ejemplo, es el director de, entre muchas otras películas, el Drácula de Bela Lugosi. Ujú. Bueno, pues este señor, Irving Thalberg, editó el largometraje original que duraba unos 90 minutos y lo recortó hasta que creo que la duración final eran 64 minutos, ¿vale? Coño, sí lo Por eso recortó. la película que podéis ver hoy en día dura 64 minutos y la versión original ya no existe. Aún así, la película recibió duras críticas y fue un fracaso de taquilla en su estreno. Pero bueno, a pesar de todo, la película a día de hoy yo sí que creo que está considerada como un clásico, no sé si película de culto, pero bueno, como una de las películas más importantes del género y yo creo que también de los años 30, ¿no? Al final la película lo que trataba era el tema de la monstruosidad, pero no la del físico de las personas, sino la que va más allá un poco de las apariencias, ¿no? La que está en el interior de las personas y que la película defendía que el verdadero monstruo no era el que lo parecía,
sino aquel que era capaz de conseguir, o sea, de hacer cualquier cosa por sus propios intereses sin importarle causar daño a los demás, ¿no? Es que si es que la película tenía el corazón en el lado correcto, lo que pasa es que pues el tiempo no, o sea, la sociedad no estaba preparada para una película como Freaks. Engancho esto porque la sociedad tampoco estaba preparada, al parecer, para muchas otras cosas, o al menos eso pensaban la gente en el poder, ¿no? Y es que vamos a hablar de esto que decía antes del precódigo, o seguro que también os suena el código Hays. Entonces vamos a poner un poco de contexto porque esto es sobre todo de lo que quiero hablar y ya dejamos un poco Freaks a un lado, pero es que Freaks fue parte, yo creo, de las películas que empezaron a generar un poco esas sensaciones que pasaban en el cine, ¿no? Y de repente la gente en el poder y la gente más conservadora empezó a entrar un poco en alerta, ¿no? El tema es que este Hollywood precódigo, siempre estamos en Estados Unidos, ¿vale? Fue una era en la industria cinematográfica estadounidense que abarcó desde más o menos el cine sonoro a finales de los 20 hasta la entrada en vigor del código en el año 34, aunque bueno, entró en el 30, pero no se aplicó rigurosamente hasta el 34. Luego hablo también de eso. ¿Qué pasaba? Pues eso, que a finales de los 20 y a principios de los 30 las películas ya empezaban a meter pues, más sexo, relaciones románticas entre blancos, gente blanca y negra, lenguaje soez de alguna forma, consumo de drogas, promiscuidad, prostitución, infidelidad, abortos, violencia intensa, homosexualidad, para esta gente como algo negativo, evidentemente. Se veía a personas nefastas beneficiándose de sus actos sin consecuencias. Luego también, si investigas un poco por ahí, decían ellos, presentaban mujeres independientes y sexualmente liberadas, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba? Pues que se empezaban bueno, el cine se empezaba a sentar como el arte que era, se empezaban a explorar, porque también se exploraban las formas cinematográficas, se empezó a explorar también a nivel temático y a mostrarse, pues bueno, la vida como realmente era, ¿no? Y, bueno, pues esta gente en el poder y conservadora, pues empezó a ponerse nerviosa. De hecho, los católicos estadounidenses iniciaron campañas contra lo que consideraban la inmoralidad del cine estadounidense, ¿no? Sumado a una posible intervención gubernamental de la censura cinematográfica y a que había investigaciones sociales que parecían indicar que las películas consideradas inmorales podrían promover malas conductas, pues bueno, ejercieron la presión suficiente para obligar a los estudios a someterse a una mayor supervisión, ¿no? Porque muchos consideraban que la industria cinematográfica en aquel entonces había sido, bueno, que era moralmente cuestionable, ¿no? Entonces vamos hacia atrás, a 1921, porque legisladores de 37 estados presentaron casi 100 proyectos de ley para tener censura cinematográfica. Jolín. Casi 100 proyectos. Están ¿vale? cabreados, ¿eh? ¿Realmente? Estaba enfadada esta gente, pero bueno, por otros motivos por los que hablamos en Network, yo creo. En 1922 los estudios optaron por la autorregulación como la mejor opción, ¿vale? Para no tener que enfrentarse a todos esos legisladores que les estaban dando la chapa. Y recurrieron a Will H. Hayes, que era un miembro del Partido Republicano, que fue el jefe de la campaña de Warren G. Harding en su exitosa candidatura presidencial de Estados Unidos, que fue elegido en las elecciones de 1920, ¿no? Will H. Hayes fue posteriormente nombrado director general de Correos, ¿ok? Pero renunció a su cargo en el gabinete el 14 de enero de 1922 para convertirse en presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Películas en los Estados Unidos. Y tú dices, ¿este cambio? Sí, bueno, sí. puede que tuviese que ver por cierto caso de corrupción en el que se vio metido Will H. Hayes, ¿no? Ajá. Que por ende, ¿no? Era una gran persona para encargarse de la que controlase la moral de la cultura y el arte en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eso es otra conversación para otro día. Total. 1924. Hayes presenta una serie de recomendaciones conocidas como la fórmula que los estudios debían seguir y solicitó a los cineastas que describieran que fuesen a su oficina a describirle a él las tramas de las películas que planeaban producir, para que él diese un poco el pase, ¿no? Vale. Así estuvieron más o menos hasta el 27 y en 1927 Hayes sugirió a los ejecutivos de los estudios que formaran un comité para debatir la censura cinematográfica, ¿no? Entre esos ejecutivos estaban E.H. Allen de Paramount Pictures, estaba Saul Gurchel de la Fox y estaba nuestro amigo Irving Zalber de la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Que en el 27 no, pero en el 32 pues fue el que se cargó en parte Freaks.
Después, en el 29, con la ayuda del editor católico Martin Quigley y el sacerdote jesuita Daniel A. Lord, que seguro que eran grandes cinéfilos y les importaba mucho el tema de la cultura, pues colaboraron entre ellos para hacer una lista, un código de normas, que después fue revisado por esos dirigentes del estudio y finalmente fue adoptado por la MPPDA, la Motion Picture Producers and Distributors of America, que llegó a ser en 1930, ya llegamos a ese código Hays de lo que no se debe hacer y lo que se debe de tener cuidado de hacer, ¿vale? Todos los ingredientes para ser rancio todo. Bueno, es que ahora vamos a entrar, que esto va a ser... agarraos que se vienen curvas. En sus primeros años de vigencia, del 30 al 34, el código se observó con cierta permisividad y eso favoreció a que ciertas producciones lograran esquivar sus directrices, ¿no? Estábamos al final en la Gran Depresión, como comentábamos al principio del episodio, y los estudios no podían permitirse más pérdidas, porque ellos eran reacios un poco, no al parecer estos que pusieron, o sea, otros diferentes a los que establecieron el código, evidentemente, eran reacios a adoptar esas medidas porque iban directamente en contra a los géneros de moda, que eran, por ejemplo, las comedias en los que pasaban estas cosas que ellos consideraban demasiado alocadas, o el cine gángsters, que era muy popular en aquella época, ¿no? Ese cine negro. Entonces, aún así, a pesar de todo, las amenazas de boicot por parte del sector católico, como antes mencionamos, y la retirada de fondos por parte de algunos inversores influyentes, obligaron a los estudios a acatar firmemente a partir de 1934 ese código Hays. Y entonces yo quiero que nos vamos a extender ahora un poco, pero es que quiero leer el código Hays, ¿vale? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Quiero o sea, lo voy a repasar rápidamente, no nos vamos a poner a analizar ahí a fondo, pero creo que vale la pena, ¿vale? Porque este código Hays estaba dividido en dos partes, ¿vale? Estaba lo que no se debe hacer y con lo que se debe tener cuidado, ¿vale? Vale. Lo que no se debe hacer, 11 puntos, ¿vale? 1. Las blasfemias explícitas, ya sean verbales o escritas, incluyen las palabras Dios, Señor, Jesús y Cristo. Cualquier desnudez lasciva o sugerente, real o en silueta. El tráfico ilegal de drogas. Cualquier insinuación de perversión sexual. Esclavitud blanca, porque la negra ya... da igual. Mestizaje. Higiene sexual y enfermedades venéreas. Escenas de partos reales, en realidad o en silueta. Órganos sexuales de los niños. Ridículo del clero y ofensa intencional a cualquier nación, raza o credo. Que bueno, esto sería un poco el caramelito de raza, sobre todo la blanca, pero bueno. ¿Esto todo era el 1 o todo? Esto es lo que no se podía hacer. Esto está prohibido. Prohibido, ¿eh? O sea, no se podía. Ok. Y luego hay 26 puntos de con lo que se debe de tener cuidado, que para mí sirve lo mismo de no se puede. ¿Qué es? Y perdón, que igual me estoy avanzando, dime. pero entonces, para la producción, o sea, si hacías una o la otra, o sea, lo que no se debe o lo que se está recortaba, prohibido. había que recortar. Vale, pero lo que no se... Lo que vamos a decir ahora tampoco, o sea, tampoco lo podías mostrar. No, eso es. O sea, tú no podías mostrar... O sea, esto que comentaba ahora, que lo que no se podía hacer, era tú no podías mostrar tráfico ilegal de drogas, no podías incluir perversión sexual, no podías incluir esclavitud blanca. Si tú la incluías, pues fuera. Vale. O sea, eso va fuera. Sí, y lo que tenías que ir con cuidado también. Lo que tenías que ir con cuidado, pues no sé hasta qué punto luego probablemente lo quitarían, pero evidentemente pues te meterías en problemas. Al final dependes de en el Hollywood dependes de los estudios para que te produzcan las películas. Y esa o igual gente lo puedes mostrar en silueta. Bueno, ahora entramos con eso, que luego hubo gente que hizo sus tretas. Pero bueno, las cosas con las que se deben tener cuidado. 26 puntazos, ¿vale? El uso de la bandera estadounidense, evidentemente. Relaciones internacionales. Y esto... O sea, entre países, entre personas. De gente relacionándose, pero yo qué sé, bueno, en fin, un asiático y un europeo. No. Religión y ceremonias religiosas. Incendios provocados. El uso de armas de fuego. Hurto, robo, aperturas de cajas fuertes, dinamita de trenes, minas, edificios, etc. Esto para el western, pues complicado. Claro, fatal. Brutalidad y posible crueldad. Técnica para cometer un asesinato por cualquier método. Métodos de contrabando. Tortura, ahorcamientos o electrocuciones reales como castigo legal por delitos, simpatía por los criminales, actitud hacia los personajes e instituciones públicas, sedición,
crueldad manifiesta hacia niños y animales, marcado de personas o animales, marcado esto de, Sí, lo de de así, el fuego. fuego. La venta de mujeres o de una mujer que se prostituye. Creo que en el código real no ponía prostitución, ponía como de mujer que se, ¿no? Como fresca, ¿no? O algo así ponía. Violación o intento de violación. Esto sí que lo pone literal. Escenas de la primera noche, ¿vale? Consumación del matrimonio, Ah, vale. evidentemente. Ostras. Hombre y mujer juntos en la cama. Esto es otro punto. Seducción, no, seducción deliberada de niñas. La institución del matrimonio, operaciones quirúrgicas, el uso de drogas, título o escenas relacionadas con las fuerzas del orden o de los agentes de la orden y besos excesivos o lascivos, particularmente cuando uno de los personajes es un villano. Oh. Bravo. O sea, Hostia, qué concreto este último. Realmente no querían que pensasen en nada, que no tuvieran no, no. ninguna idea de hacer el mal. O sea, no darles ningún ápice de idea de esto puede pasar en la vida real, ¿no? Te puedes enamorar de un villano, puedes atracar un banco de esta forma. O sea, Nada, nada. nada. O sea, las películas tenían que promover pues la familia, la Sí, bondad y a vivir, ¿no? qué Bueno, en fin. aburrido. Entre otras cosas, por ejemplo, en la parte de perversión sexual, evidentemente los homosexuales quedaron fuera, o sea, Claro. bueno, quedaban incluidos dentro de esa parte de perversión sexual. Luego, por ejemplo, también las transparencias o telas que destacaran en exceso no estaban tampoco permitidas Ujú. dentro de algunos de esos puntos, ¿no? Hombre, Porque claro. cada punto también podía incluir muchas cosas. Sí. Y, por ejemplo, también una cosa que me ha hecho mucha gracia, que es que no podría mostrarse bajo ningún concepto el ombligo de nadie. Bueno, o al menos de chicas, supongo, Claro, de tíos claro. igual sí, pero bueno, en fin. Evidentemente, pues grandes directores como lo podían ser Lubitsch o Hitchcock supieron sortear la censura de formas muy inteligentes, ¿no? Hay un ejemplo muy claro en la película Encadenados, pero bueno, ya hablamos, por ejemplo, en su día cuando hablamos del Verdugo con Berlanga, ¿no? De que también él sabía evitar de forma muy inteligente la censura. No había un código así en España, pero pues evidentemente también había una dictadura, ¿no? En Estados Unidos no había, pero lo que sí que había pues era un partido especialmente conservador. Pero bueno, en fin. Del 34 al 54, el código estuvo estrechamente vinculando a Joseph Brin, que fue el administrador designado por el señor Hayes para hacerlo cumplir en Hollywood, ¿no? La industria siguió las directrices del código hasta finales de los 50, más o menos, pero este comenzó a debilitarse debido al impacto combinado pues, de la televisión y de lo que ese nuevo lenguaje estaba implementado, porque claro, al final no era solo para Hollywood este código, la influencia del cine extranjero, evidentemente, directores controvertidos que desafiaban los límites. Creo que tribunales intervinieron en algún momento en la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero bueno, la demanda de tramas más realistas y la evolución de la sociedad norteamericana, pues al final lo que conllevaron fue la desaparición del Código Hayes a finales de los años 60, ¿no? En el 68, tras varios años de aplicación mínima, el código ya fue reemplazado por algo que seguramente os suene, que es el sistema de clasificación de películas de las MPAA. Esto de Ujú. mayores de 7, Sí. mayores de 13, bueno, pues esto ya se implementó en Estados Unidos en sustitución de lo que fue el código Hayes. Yo creo que viene muy bien repasar esto porque es verdad que ahora lo vemos como jiji jaja, ¿no? Que al final lo vemos con cierta diversión, pero para llevarme las cosas siempre al tema que yo quiero, el auge de la extrema derecha y sobre todo también, porque hemos hablado, esto al final estaba especialmente en Estados Unidos, ¿no? Hay varios casos con la administración de Trump, y ya no solo con la administración de Trump, sino también con algunos estados dominados por sectores conservadores que están empezando a aplicar censura en la cultura y el arte, ¿no? Hay un corto documental que estuvo nominado en los Oscar, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, que hablaba de cómo censuraron libros en un montón de librerías, ¿no? Que Es verdad. Ujú. contenían, creo que era de ABC o Soft, bueno, Sí. lo busco. Pero bueno, que hablaban eso, de cómo según ciertas directrices, bueno, pues censuraban un montón de libros, ¿no?
Y entonces esto se está empezando a volver a repetir, no de forma evidentemente tan estricta, porque al final Internet y sobre todo también la globalización y el avance de una sociedad mucho más mayor en los años 30, pues yo creo que es imposible censurar por completo todo como se hizo con el código Hays, ¿no? Pero yo creo que viene bien conocer la historia pues para siempre, para no volver a repetirla, ¿no? Y esto fue muy extremo, lo del código Hays, pero que tengamos cuidado porque viene bien conocerlo para que no caigamos en errores que se cometieron en el pasado, sobre todo en Estados Unidos, pero también yo creo que a nivel mundial, ¿no? Sí, da miedo pensar que algo así pueda volver. Creo que igual somos ahora más conscientes y que realmente todo lo que aparece en el código que apareció ahora nos parece un poco como de ¿qué? O sea, nos parece igual lo más Sí, normal de sí. ver en pantalla, ¿no? Bueno, por suerte avanzamos en eso, pero intentemos no retroceder y tenerlo en cuenta, sobre todo y ser conscientes de que igual en ese momento no eran tan conscientes de el público, al menos, de la censura, ¿no? Porque esto igual Ujú. se llevaba más como entre bambalinas y al público no le llegaba eso, porque les llegaban las pelis terminadas y ya está, y se las comían Sí, con no sé cuán patatas. consciente era el público del código Hays y de sus normas, ¿no? Pero bueno, al final también, si la sociedad vota a un presidente de derechas o de ultraderechas, Sí, pues sí, también se puede entender, ¿no? Que la sociedad también quiere o busca eso, ¿no? sí. O gran parte de ella, ¿no? Si creemos en esa democracia. Bueno, mientras hablabas, me ha venido muy bien para buscar el título de este cortometraje, que esto no estaba preparado, que me he acordado ahora de este corto, que se llama The ABCs of Book Banning, ¿vale? El ABC de la prohibición de los libros, que es un cortometraje que, bueno, no sé si ahora estará por ahí disponible, pero bueno, que también hablaba de este tema y también, no solo de este caso en concreto con los libros, sino también, evidentemente, de qué puede provocar esto a nivel general, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la sección, así que ahora vamos con lo que ya sabéis, vamos con la recomendación del espectador. At the tone, please record your message. Y ahora vamos con la parte final del programa, que es que en esta parte tenemos la recomendación del espectador por parte de nuestros oyentes que nos envían o nos enviáis una nota de voz con la que nos recomendáis una peli y luego cogiendo el año de esa peli, pues elegimos las dos pelis de ese año de la recomendación para hacer el siguiente programa. Esta es, como ya sabéis, los que nos escucháis, pero bueno, para los que no, esta es la dinámica de todos los programas. Así que bueno, si os estáis preguntando si nos podéis, o cómo nos podéis enviar los audios, pues nos los podéis enviar por Instagram, @el año pasado podcast. Nos enviáis ahí un mensaje directo, un audio, y nosotros pues los escogeremos para ver qué películas nos recomendáis, ¿no? Así que podéis hacerlo ahí en el Instagram de @el año pasado podcast. Así que vamos con la nota de voz de hoy, a ver qué nos encontramos. Hola, soy Héctor H en YouTube y yo os quiero hablar de una de las pelis quizás menos queridas o recordadas de Darren Aronofsky y no es Noé. Noé, lo siento. Es La Fuente de la Vida, The Fountain en inglés, que básicamente es la historia de una pareja interpretada por Hugh Jackman y Rachel Weisz. Ella tiene cáncer y él es un doctor que busca desesperadamente una cura. Entonces, a partir de ahí, digamos que la historia se bifurca en dos líneas temporales más. En una, Hugh Jackman es un conquistador español del siglo XVI en busca del árbol de la vida, no la película de Terrence Malick, sino el mítico árbol que otorga la inmortalidad a quien bebe su savia. Y Rachel interpreta a la reina Isabel de España, que me hace gracia que dos de mis actrices favoritas hayan interpretado el mismo personaje histórico. La otra es Sigourney Weaver en 1492, La conquista del paraíso. Y la siguiente línea temporal ocurre en el futuro y Hugh Jackman es una especie de viajero espacial que transporta este mismo árbol. Y me diréis, vaya ida de olla, ¿no? Pues sí, no os quito la razón. La verdad es que es una peli que no es fácil de entrar. Es más, cuando la vi por primera vez en el Festival de Sitges me dejó un poco frío. Pensé que visualmente era preciosa, pero no llegué a conectar. Fue un tiempo después que decidí darle una segunda oportunidad y me encontré con una peli totalmente diferente. Y no sé, algo hizo clic. Me dejé llevar por las imágenes, por el drama de la historia, por el encanto de Rachel. Aunque recuerdo una crítica de Carlos Bollero que dijo que con esta peli se había desenamorado de Rachel. Pues mira, yo me
me enamoré todavía más. Pero para mí lo que acaba de elevar esta peli es la música de Clint Mansell, o sea, es una pedazo de banda sonora, de verdad, os recomiendo que la escuchéis aparte. Bueno, en resumen, La Fuente de la Vida para mí es una joya olvidada, un cuento onírico sobre el amor, la muerte, la inmortalidad, contado desde 3 momentos distintos en el tiempo. No es una película para todos los gustos, eso es verdad. A mí me parece maravillosa y al señor Boyero le parece una mierda, pero recomiendo que si la veis, hacedlo con la mente abierta y dejaros llevar por sus imágenes, su música y sus maravillosos protagonistas. Toma ya. Toma ya. La Fuente de la Vida, ¿vale? Gracias a Héctor, actor de doblaje, y que también podéis seguir por... Bueno, seguro que muchos lo conocéis. Sí. Podéis seguir por su canal, HDub, el que vosotros queráis. Así que muchas gracias, Héctor. La Fuente de la Vida, peli de culto, peli infravalorada. Es que es una película que divide bastante. Aronofsky en general divide bastante, pero esta en concreto... Siempre. Bastante más, pero bueno, yo en cuanto la he dicho ha sido como, ya estaba como, ¡oh, Clint Mansell! Es que la música está muy, muy, muy guay de esta película. Pero bueno, a mí me parece una película bastante reivindicable, bastante curiosa. Y nos vamos a 2006, que tengo abierta la pestaña de las películas que hay. Y a ver, es verdad y no que te las hay más. acabas. Claro, hay más películas que en los años 30, cuando nos dan un año como el 32, y también conocemos muchas más porque lo hemos vivido, es que es Claro, normal, claro. ¿no? O sea, es que no sé por dónde empezar. Little Miss Sunshine, El Diablo Viste de Prada, El Truco Final, El Me Laberinto del Fauno, Children of Men, Infiltrados, Pirata del Caribe 2, The Holiday, Casino Royale, High School Musical. Hombre. O sea, pues que no sé ya ni por dónde coger. Inland Empire de Lynch, El Código da Vinci es del 2006, ¿verdad? Volver de Almodóvar, La Fuente de la Vida, evidentemente, Superman Returns, ¿qué? O sea, Miami Vice de Michael Mann. Bueno, Bueno, no un digas montón. más, que si no... Serpientes en el avión. Bueno, estoy diciendo ya pelis de las que claramente no vamos a dar. Ostras, Southland Tales es de Eragon, es del 2006. Oye, Eragon, la había visto tantas veces. Sí. Bueno, 2006, iba a decir muy buen año, pero a ver, está bien, o sea, son Hombre, está muchas- petada. ¿Eh? Está petada de pelis, o sea, cuando te encuentras un año así, para A ver, nosotros es... Es verdad ¿qué que cogemos? Little Miss Sunshine... Paprika es del 2006 también. Sí. Solo Little Miss Sunshine, El Truco Final, Inland Empire, Volver, El Laberinto del Fauno, Children of Men. Ya con eso, Ya. Dios mío. Así que bueno, ya veremos qué elegimos en el 1x08 del año pasado, el último programa de la temporada. Será el No. último. Bueno, ya veremos. ya Bueno, en veremos. fin. Recordad que nos podéis enviar vuestros audios al Instagram de @elañopasado_podcast, y que también nos podéis seguir por las redes sociales. Estamos por ahí en Instagram, TikTok. También nos podéis seguir en el canal de YouTube o en las diferentes plataformas de escucha. También nos podéis seguir individualmente a mí en @IkerGonzálezUrresti o a Ariadna en @AriadnaOye, o si queréis saber más de VFX y esas cositas, pues en su canal de YouTube Ario. Así que nada, nos vemos en principio la semana que viene, en 2006. Ya veremos si en el último o no. Ya lo veremos. Venga, hala. Agur. Adiós. Adeu. Adeu.